Muy buenos días, nos encontramos aquí en este curso de vacunación para tratar el módulo 2, programa ampliado de inmunizaciones, Secretaría de Salud, Subsecretaría de Salud Pública. Les reitero que este servicio es financiado por la Secretaría de Salud. En el módulo 2 vamos a tratar los conceptos generales de inmunización y vacunación, vías de administración, procedimiento de vacunación. En este esquema observamos en la parte superior, donde la vacuna o antígeno es introducida en nuestro cuerpo por medio de una inyección. En la parte inferior observamos entonces la vacuna introducida en nuestro cuerpo, o sea el antígeno. Hay una activación de los linfocitos B, donde cuando el linfocito B se encuentra con su antígeno, este produce unas células grandes, ahí las observamos, llamadas células plasmáticas. Cada célula plasmática es una fábrica para producir anticuerpos. Entonces podemos hacer una analogía donde un anticuerpo es a un antígeno como una llave a una cerradura. Siempre que el anticuerpo se encuentra con el antígeno o se une, el anticuerpo marca el antígeno para su destrucción. Luego los anticuerpos permanecen en la sangre de igual forma que las células de memoria que son utilizadas para reconocer al antígeno si se vuelven a presentar. Pasemos a inmunidad. Entendemos entonces inmunidad como la resistencia natural o adquirida frente a acciones patógenas de microorganismos o sustancias extrañas. Quiere decir, una persona que ha sufrido ciertas enfermedades infecciosas puede estar libre de volverla a padecer. Aquí observamos entonces la tipos de inmunidad: inmunidad adaptativa o inmunidad innata. La inmunidad adaptativa se divide en natural y artificial. La natural se divide en pasiva, mediada por la línea maternal, y la activa, mediada por la infección. A su vez, la artificial se divide en pasiva y activa, la pasiva mediada por la línea maternal y la activa por la inmunización o vacunación. Observamos entonces aquí en este esquema donde la adaptativa tiene sus principales componentes son los linfocitos T y los linfocitos B, y la innata, sus principales componentes son las barreras epiteliales y otras células, donde sus principales funciones pues son la protección de nuestro cuerpo contra agentes externos y patógenos. Pasemos entonces a otra parte de este módulo, las vías de administración. En esta parte trataremos los componentes de las vacunas, su clasificación y las diferentes vías: la oral, la intradérmica, la subcutánea y la intramuscular. También trataremos en las vías de administración lo que es jeringas, agujas en vacunación, intervalos de administración entre las vacunas, contraindicaciones y precauciones y falsas contraindicaciones. Bueno, tenemos entonces los componentes de las vacunas. Las vacunas son entonces proteínas, polisacáridos o ácidos nucleicos de los microorganismos patógenos, virus y bacterias o parásitos que son suministrados al sistema inmunitario como entidades simples, como parte de partículas complejas o por medio de agentes vivos atenuados o vectores, a fin de inducir respuestas inmunitarias específicas protectoras que inactivan, destruyen o suprimen al agente infeccioso patógeno. Otros componentes de la vacuna son los siguientes: tenemos líquidos de suspensión, ayudantes, preservativos y estabilizadores y antibióticos. Los líquidos de suspensión en general pueden ser agua destilada o solución salina, o algo tan complejo como el medio en el que se produce el inmunobiológico. Los adyuvantes es una sustancia que permite la obtención de títulos más elevados de anticuerpos con una cantidad mínima de antígeno y un número reducido de dosis, es decir, se usan para incrementar la respuesta inmune. Se utilizan, entre otros, el aluminio, el calcio. Tenemos entonces otros
componentes: los preservativos, estabilizadores y antibióticos. Estos componentes son utilizados para inhibir o prevenir el crecimiento bacteriano en los cultivos virales en el producto final y para estabilizar el antígeno. Pueden ser antibióticos específicos como neomicina, estreptomicina, polimicina B, kanamicina, entre otros. Pasemos entonces a la clasificación de las vacunas. Entonces, las vacunas se clasifican en vivas atenuadas o vacunas inactivas o muertas. Las vacunas vivas atenuadas son producidas en el laboratorio, ya que los virus o bacterias salvajes son atenuados o debilitados mediante su cultivo repetitivo en un laboratorio. Por ejemplo, el virus del sarampión fue aislado en 1954 y después de 10 años de cultivos seriados se pudo transformar en el virus salvaje. Vacunas muertas inactivadas son producidas mediante el crecimiento de la bacteria o el virus en medios de cultivo, que luego son inactivadas con calor o sustancias químicas o ingeniería genética. Debido a que estas vacunas no son vivas, no se pueden replicar, por lo cual no causan enfermedad aún en una persona con una inmunodeficiencia. En este cuadro observamos entonces su clasificación y los tipos de vacunas. Entre las vivas atenuadas tenemos entonces la polio oral, la triple viral, la SR, la varicela, la fiebre amarilla, el rotavirus, la BCG, y entre las inactivas o muertas tenemos la polio inyectable, etcétera. Vamos a pasar para las vías de administración. Tenemos entonces aquí la vía oral. Vamos a dar unos tips importantes por cada una de estas vías. La vía oral: en la vía oral, si el niño presenta vómito franco en los primeros 10 minutos después de haber sido administrada la dosis, esta se debe repetir. Si la presentación de la vacuna es multidosis, se debe evitar todo contacto del vial con la mucosa oral. En esta vía tenemos entonces la polio oral y el rotavirus. Pasemos entonces a la vía intradérmica. La vía intradérmica, su función es colocar la aguja con el bisel hacia arriba. La inyección debe hacerse de forma lenta. Posteriormente aparecerá una pápula o una pequeña induración en el punto de la inyección, que desaparecerá espontáneamente tras unos minutos. En esta tenemos la BCG. En la vía subcutánea tenemos que su ángulo de aplicación es de 45 con respecto a la piel. Una vez introducida la aguja, debe seguir el eje de la extremidad. Tenemos la triple viral, la varicela y la fiebre amarilla. Y por último tenemos la vía intramuscular. En la población infantil no caminadora, el lugar indicado para esta inyección es en la región anterolateral media del muslo, en la masa muscular del vasto externo. Esta vía se aplica en la zona anatómica de más tejido muscular, para que así la absorción del antígeno sea óptima. La mejor posición para sujetar al niño es la de cúbito supino. En esta tenemos entonces la polio inyectable, la pentavalente, el neumococo, la influenza, la hepatitis A, DPT o la hepatitis B. Pasemos entonces o continuemos con las vías de administración. Aquí detallamos entonces dos esquemas. En el esquema miramos la posición adecuada para contener o sostener al niño y el sitio exacto de su aplicación. En el área asombrada tenemos entonces región anterolateral del muslo, y tenemos pues unos cuidados o cómo adoptar la posición adecuada, donde se ha observado que esta práctica en muchos de los centros de vacunación o servicios es aplicada. Continuemos entonces con las jeringas y agujas utilizadas en nuestro servicio de vacunación. Tenemos entonces que para la vía intradérmica, esta aplicación es en la región supraescapular izquierda. Utilizamos una aguja número 26. Para la vía de administración subcutánea tenemos
que se aplica en la región del brazo, utilizamos una aguja número 25, y para la vía intramuscular en niños no caminadores utilizamos una aguja número 23, igual para los no caminadores. Tenemos entonces que también se utiliza para la aplicación en adultos, utilizamos una aguja número 22. Continuemos entonces con los intervalos de administración entre vacunas. Observamos entonces que cuando se aplica primero una vacuna no replicativa y luego otra vacuna no replicativa, no hay necesidad de dejar un intervalo de tiempo entre ellas. Si aplico primero una vacuna no replicativa y luego una vacuna replicativa, no hay necesidad de dejar tampoco intervalo. Hay una excepción: en la administración simultánea de la vacuna contra el cólera, que es no replicativa, y la vacuna contra la fiebre amarilla, que es replicativa, se debe dejar 4 semanas de intervalo como mínimo. Si aplico primero una vacuna replicativa y luego otra vacuna replicativa, se recomienda dejar pasar como mínimo 4 semanas para que haya una respuesta adecuada a la segunda vacuna aplicada. Vamos entonces el esquema, donde si yo tengo 2 vacunas muertas, las puedo aplicar simultáneamente o no hay necesidad de esperar intervalos. Si tengo una vacuna viva y una muerta, igualmente aplicar simultáneamente y no es necesario esperar. Si tengo una vacuna viva y viva, la debo aplicar simultáneamente o esperar al menos 4 semanas. Pasemos entonces a las contraindicaciones y precauciones en los servicios de vacunación. Debido a la seguridad de las vacunas que se utilizan en la actualidad, son muy pocas las contraindicaciones absolutas de vacunación. Una contraindicación absoluta es la condición que presenta el usuario y que aumenta el riesgo de reacción adversa grave. Las siguientes son contraindicaciones generales absolutas para todas las vacunas, y una vacuna no será aplicada cuando una de estas contraindicaciones se presente. Tenemos entonces reacción anafiláctica a dosis previas de vacunas, reacción anafiláctica previa a alguno de los componentes de la vacuna. Es reiterativo: cuando alguna de estas contraindicaciones se presente, no se aplicará la vacuna. Continuemos entonces con las precauciones. Estas son las condiciones que presenta el usuario y que podría aumentar el riesgo de reacción adversa grave o comprometer la capacidad de la vacuna de producir inmunidad. Por ejemplo, la aplicación de vacuna antisarampiónica a una persona que ha recibido una transfusión sanguínea. Tenemos entonces esta de enfermedad aguda, moderada o grave o con o sin fiebre, y alergia al látex. Pasemos entonces a las falsas contraindicaciones. Tenemos enfermedad leve. Los niños con enfermedad aguda leve, febrícula, infección respiratoria de vías superiores, otitis media, diarrea, reacciones leves a dosis previas de DPT, con fiebre mayor de 40, dolor, enrojecimiento, inflamación en lugar de inyección, enfermedad aguda benigna sin fiebre, catarro, coriza, diarrea, pueden ser vacunados. Otra falsa contraindicación en los servicios de vacunación y que se presenta con rutina es la terapia con antibióticos. Estos no tienen efecto o respuesta inmune a la mayoría de las vacunas. La excepción es con la vacuna oral de fiebre tifoidea. Esta no debe ser administrada a personas que están recibiendo sulfavidas u otros antibióticos. Puede ser aplicada 72 horas después de terminada la terapia. Otra falsa contraindicación es la que se presenta con las gestantes o personas inmunosuprimidas en el hogar. Es importante que los contactos o convivientes saludables de una mujer gestante o persona inmunosuprimida estén vacunados. La vacunación en estas personas sanas reduce la probabilidad de exposición de este grupo. En el caso de la polio oral, debe evitarse la administración a los niños convivientes con personas inmunosuprimidas. Tenemos otra falsa contraindicación: la lactancia materna. Todos los bebés que reciben lactancia deben ser vacunados. La vacuna de la fiebre amarilla debe ser utilizada con precaución o evitarla en mujeres lactantes. Sin embargo, cuando las madres lactantes no pueden evitar o posponer el viaje a áreas endémicas para fiebre amarilla, en las cuales el riesgo es muy alto, deben ser vacunadas. Continuamos entonces con las falsas contraindicaciones.
Otra es alergia que no es anafiláctica. Cuando los niños tienen alergias a productos no presentes en las vacunas como el polvo, el cuero, a la penicilina, a las plumas, o niños que tengan familiares con alergias o que estén recibiendo tratamiento para alergias, pueden y deben ser vacunadas. Otra falsa contraindicación es la historia familiar de eventos adversos. La prueba de tuberculina, en este caso los bebés y los niños que necesitan una prueba de tuberculina pueden y deben ser vacunados. Si el niño recibió la vacuna de triple viral uno o más días antes, se debe esperar al menos 4 semanas para realizar la prueba de tuberculina. El motivo para ello es que la vacuna puede disminuir potencialmente la respuesta a la tuberculina y causar así una respuesta falsa. Otras son vacunas múltiples. Todas las vacunas pueden ser aplicadas en la misma visita, como ya lo vimos anteriormente. Y otras falsas contraindicaciones tenemos la desnutrición, enfermedades neurológicas, no evolutivas, parálisis cerebral, síndrome de Down, historia de ictericia al nacimiento, administración de polio oral con candidiasis oral, tratada o no, pacientes con oxigenoterapia, oxígeno dependientes y administración de vacunas inactivas en pacientes inmunocomprometidos. Pasemos entonces ahora al procedimiento de vacunación. Tenemos unas normas generales. Revisar y evaluar el carnet de vacunación para establecer la vacuna a aplicar según un periodo entre dosis y edad mínimas. Leer atentamente las indicaciones del inserto antes de aplicarla. Comprobar las características del producto en cuanto al nombre, presentación, aspecto, dosis, conservación, forma, vía y lugar de administración, fecha de vencimiento. La vacuna es válida hasta el último día del mes de vencimiento del producto. Manipular manipular las vacunas, las jeringas y las agujas con técnica séptica. Determinar el número de dosis del biológico que contiene cada envase, monodosis o multidosis. Es fácil de equivocarse con esto y aplicar dosis múltiples a una misma persona. Si es un vial, retirar la cubierta metálica y retirar la cantidad de dosis correspondiente. Otras normas en esta fase preparatoria son: no utilizar un diluyente diferente al recibido con la vacuna, mezclar y homogenizar suavemente la vacuna para garantizar su disolución, extraer la dosis correspondiente, en ningún caso guardar el vial con la aguja puesta para extraer otra dosis. Esta práctica inadecuada contamina la vacuna y puede ocasionar un error programático. Es necesario cambiar de aguja después de cargar la vacuna para inyectar. No realizar previo llenado de jeringas. Esto puede provocar un error programático debido a la similitud que existe entre las vacunas una vez que se encuentran dentro de la jeringa. Estas son las normas generales para la fase preparatoria y se deben cumplir rigurosamente. Pasemos entonces a la higiene de manos. La higiene de manos se debe hacer antes y después de cualquier procedimiento. Si las manos están visiblemente sucias o contaminadas, se deben lavar con agua y jabón y secar con una toalla de papel de un solo uso. No es necesario el uso de guantes en la aplicación de las vacunas intradérmicas, subcutáneas o intramusculares, excepto en algunas condiciones, cuando exista la posibilidad de entrar en contacto directo con fluidos corporales o sustancias potencialmente infecciosas, membranas mucosas y la piel lacerada o agrietada del usuario, o si la piel de vacunador no está íntegra, por ejemplo debido a una infección o a una resequedad o a una lesión de la piel. En este caso sí se debe usar guantes. Pasemos entonces al procedimiento de entrevista y anamnesis. Se debe explicar siempre el procedimiento de una manera amplia, aclarando dudas y temores. Mencionar las grandes ventajas de la vacunación, ofrecer un ambiente confortable y de intimidad, preguntar al padre o al cuidador si el niño ha presentado una reacción anafiláctica previa a la vacuna o alguno de sus componentes, o una enfermedad febril aguda moderada o grave, si ha tenido reacciones a dosis previas de vacunas y cómo han sido, antecedentes de enfermedades previas y transfusiones, convivientes con personas con VIH, cáncer
inmunocomprometidos entre otros, terapia con antibióticos o inmunosupresores. Continuemos entonces con esta entrevista. Explicar a los padres o cuidadores de forma clara y concisa qué vacuna se va a aplicar, contra qué enfermedad protege, cómo se vacunará, posibles efectos adversos, manejo de estos efectos adversos, dónde acudir en caso de una reacción posterior a la vacuna, propiciar en lo posible que los cuidadores sean los que estén y participen en la vacunación, que abracen y sostengan al niño o la niña. Continuemos entonces con la fase de vacunación, con estas normas. Evitar la aplicación de la vacuna en zonas eritematosas, induradas o dolorosas. No vacunar en sitios anatómicos donde se observen sitios de inflamación. Limpiar solamente cuando la piel del sitio anatómico esté visiblemente sucia. Cuando se administren vacunas simultáneas se debe utilizar una jeringa para cada una. No hacer masajes. Desechar todo el material respetando las normas de bioseguridad y manejo de residuos. Nunca volver a encapuchar la aguja utilizada y tampoco doblarla ni romperla por el riesgo de punción accidental. Continuemos pues con la fase de posvacunación. En esta fase debemos mencionar los cuidados posvacunales y hacerlo cuando el cuidador esté en disposición de escucha. Verificar con preguntas la información dada a los padres. Explicar al usuario acompañante los posibles eventos esperados y los no esperados y qué hacer en cada caso. Registrar la información en los formatos y sistemas de información con todas las variables. Entregar el carnet debidamente diligenciado y enfatizar en la fecha de la próxima cita. Recomendar la lactancia materna. Asegurar un cuidado más permanente como abrazar, acariciar en las primeras 48 horas, en especial en las vacunas intramusculares. Reiteramos cómo identificar las reacciones severas o graves, fiebre que no cede, convulsiones, a qué centro médico puesto de salud pueden acudir si hay reacciones que no ceden o aumentan. En este cuadro entonces observamos lo ya mencionado. Se agradece la participación en esta videoconferencia. Cualquier inquietud, duda o sugerencia la pueden transmitir a mi correo egninlopez@gmail.com. Muchas gracias, que tengan un feliz día.